Antes de que se ponga el sol en Santa Cruz, Bolivia, el vuelo 2933 de la Mía se prepara para despegar. A bordo va el equipo revelación del fútbol brasileño, el Chapecoense. Se dirigen a Colombia para culminar una temporada de ensueño. ¡Colombia, allá vamos! Es un equipo de una pequeña ciudad al suroeste de Sao Paulo llamada Chapecó. El club, de nivel medio, ha logrado destacar entre los grandes del fútbol sudamericano. Ahora va a disputar su primera final de la prestigiosa Copa Sudamericana. El equipo ha contratado una pequeña aerolínea boliviana llamada La Mía para ir a Medellín. V1. Rotación. El avión sale de Santa Cruz, Bolivia, a las 18:18. Será un viaje de 2.500 kilómetros que durará 4 horas y media hasta llegar a Río Negro, a las afueras de Medellín, Colombia, donde se disputará el partido. El comandante Miguel Quiroga y el copiloto Fernando Goitía son expertos pilotos bolivianos con más de 6.000 horas de vuelo cada uno. Sube el tren de aterrizaje. Tren de aterrizaje subido. Una joven piloto boliviana, Sisi Arias, los observa desde su asiento de detrás. La tripulación vuela un avión regional Avro 146. El 146 siempre ha tenido un fuselaje muy seguro y un diseño muy bueno. Es un poco más caro de operar porque tiene 4 motores, pero también es más seguro. En tierra, el aeropuerto José María Córdoba de la ciudad de Río Negro está muy ocupado organizando el tráfico de aviones en su única pista. Río Negro 2933, buenas noches. El copiloto Goitía se pone en contacto con la controladora aérea Janez Molina. 2933 de la Mía, control. Contacto por radar. Manténgase y desciendan al nivel de vuelo 230. Únanse al VOR de Río Negro. Molina da instrucciones a la tripulación para que no realice todavía su aproximación final porque hay otros aviones que esperan para aterrizar. Esperamos en Gemli. El 2933 de la Mía alcanza el patrón de espera en un punto de navegación que se llama Gemli. Unos minutos más tarde, una petición de la cabina de mando sorprende a Molina. 2933 de la Mía, solicitamos prioridad para la aproximación. Tenemos un problema con el combustible. Solicitan un aterrizaje prioritario por un problema con el combustible, ¿es correcto? Afirmativo. Cuando solicitas la prioridad, básicamente pides que te dejen aterrizar antes. Mantengan el rumbo actual y esperen para seguir descendiendo. De acuerdo, seguiremos con el rumbo actual y esperaremos para seguir descendiendo. Para que el vuelo de la Mía tenga espacio, Molina comienza a redirigir a otros aviones. Avianca 9771, necesito que inicien la aproximación. Preparando la cabina para el aterrizaje. El avión lleva 7 minutos esperando. ¿Qué pasa? Vamos a aterrizar. – 2933 de la Mía, solicitamos los vectores de entrada. Esperen, hay un avión que va a realizar la aproximación antes. Además, están inspeccionando la pista. Pero de repente, la situación se complica aún más. Tenemos una urgencia con el combustible. Por eso le volvemos a pedir que nos deje realizar una aproximación final. Solicitamos un descenso inmediato. Pues es muy inusual también que me notifica la prioridad y a los 30 segundos ya dice que no tiene combustible. Giren a la derecha para comenzar el descenso. Tienen tráfico a 1,5 kilómetros por debajo. Molina retira a otros aviones del rumbo del vuelo de la Mía. La Mía, giren a la derecha para comenzar el descenso. Pero en su lugar los pilotos giran a la izquierda, directos hacia ellos. Negativo. Ya hemos comenzado a descender y nos dirigimos hacia la pista. Avianca, giren inmediatamente a la izquierda con rumbo 270. Veo que la aeronave no cumple con las instrucciones que le estoy dando e inicia el descenso. Inicia un descenso muy rápido, muy acelerado. Estuvo muy cerca de
de impactar a una de las aeronaves de Avianca. Cuando comienzas a descender sin que esté despejado el espacio aéreo que posiblemente ya esté asignado a otros, te arriesgas a estrellarte con algo y a que los demás se estrellen contra ti. En la cabina se apagan las luces. Los motores se silencian. Los pasajeros sienten cómo se precipita el avión. 2933, fallo eléctrico total, no tenemos combustible. La pista está despejada y los bomberos avisados. Necesitamos vectores. Vectores a pista. La tripulación necesita que la controladora les indique cómo llegar a la pista, pero el avión ha desaparecido de su radar. Les sigo dando como instrucciones, les sigo diciendo que la pista estaba libre, los bomberos informados. He perdido la señal. Informen sobre su rumbo. Rumbo 360. A 2.700 metros. Vectores. Cuando la aeronave me notifica que está con 9.000 pies de altura, pues yo pensé lo peor. Siempre he tenido en mi mente que tengo un hijo piloto y quisiera ser Dios para sacar la mano y detener esa aeronave. Fue muy duro, realmente fue duro. No lo creía, no creía lo que estaba pasando. ¿2933, ¿me reciben? 2933, ¿me reciben? Ha desaparecido un avión. No se localiza en el radar y se ha perdido la comunicación por radio. Molina se hunde ante lo que acaba de presenciar. El portero del chapecoense Jackson Follman ha sobrevivido al vuelo 2933 de la Mía que se ha estrellado. Además de Jackson Follman, han sobrevivido otros 3 futbolistas del chapecoense: Russell, Elio Neto y Danilo Padilla. Han muerto 70 personas, lo cual supone una de las peores tragedias en la historia del deporte. Por la mañana, la luz muestra la verdadera magnitud del accidente. El avión de la Mía ha impactado contra la cima de una montaña de 2.600 metros que se llama Cerro Gordo. El Grupo de Investigación de Accidentes Aéreos de Colombia no pierde tiempo en comenzar a trabajar. Al amanecer hay un equipo en el lugar del accidente y Julián Echeverry está al mando. Parece que el fuselaje ha girado 180 grados. Esta dinámica del impacto como tal nos muestra pues la posición con respecto a la pista y las intenciones que tenía probablemente la tripulación de dirigirse hacia allá. Echeverry y su equipo trabajan a contrarreloj en busca de pruebas en la montaña. El tren de aterrizaje estaba bajado. Mirad, los flaps estaban extendidos. El avión estaba preparado para aterrizar. Está claro que la tripulación estaba descendiendo hacia el aeropuerto. Pero se estrelló a 15 kilómetros de la pista. El hecho de que este avión se estrellase en las montañas a 15 kilómetros, a solo 15 kilómetros de la pista, parece una broma de muy mal gusto. Desde aquí podían ver el aeropuerto. Las luces estaban encendidas. ¿Por qué no llegaron? Los investigadores tienen mucho trabajo que hacer. Los escombros del avión se han precipitado a ambos lados de la montaña, pero la pista más importante de todas está en algo que falta. No hay indicios de quemaduras, ni tampoco huele a combustible. Y se percibía un ligero olor en el sitio del accidente a combustible, cuando normalmente las aeronaves que se accidentan y tienen combustible a bordo, el olor se hace más penetrante.
El indicador del nivel de combustible está a 0. El avión se quedó sin combustible. Absolutamente quedamos sorprendidos. No es algo común que una aeronave de este gran porte y este transporte de pasajeros tenga un agotamiento de combustible. Fue una situación particular. Los investigadores están perplejos. ¿Por qué el avión se quedó sin combustible? ¿Se produjo una fuga? Los motores 1 y 4 están por allí. Los motores 2 y 3 están aquí, en la zona de escombros principal. Se localizan y analizan los 4 motores. No hay indicios de haberse producido un incendio o un fallo. Llegan a la conclusión de que los motores funcionaron hasta que se quedaron sin combustible. La pregunta es, ¿por qué se quedaron sin combustible? ¿Fue un fallo mecánico o un error humano? Uno de los jugadores que han sobrevivido, Danilo Padilla, fallece como consecuencia de las lesiones. Los 3 jugadores que quedan están en la unidad de cuidados intensivos. Elio Neto acaba de despertar de un coma. Alan Russell necesita cirugía espinal. A Jackson Follman tienen que amputarle la pierna derecha. Mientras la presión aumenta, los investigadores siguen trabajando. ¡Tengo el otro! Confían en que los registradores de vuelo les ayuden a entender por qué el vuelo 2933 de la Mía no pudo llegar al aeropuerto. Lleva estas cajas negras al laboratorio. Los registros de voz de la cabina de mando y el registrador de datos de vuelo parecen estar en buen estado, pero tendrán que enviarlos a un laboratorio para procesarlos antes de que los investigadores puedan analizarlos. Vale, empecemos. Río Negro 2933, buenas noches. 2933 de la Mía, control. Contacto por radar. Manténgase y desciendan al nivel de vuelo 230. Únanse al VOR de Río Negro. Esperamos en Gemli. Y la tripulación no manifiesta nada. Simplemente hace acuso de recibo que va a mantener. 2933 de la Mía, solicitamos prioridad para la aproximación. Tenemos un problema con el combustible. Tras informar sobre un problema con el combustible, la tripulación no da a Molina motivo para preocuparse. Entiendo que solicitan un aterrizaje prioritario por un problema con el combustible, ¿es correcto? Afirmativo. La voz del copiloto, con quien siempre tuve comunicación, siempre estuvo muy tranquilo. En ningún momento se notó alterado, nada, totalmente tranquilo. Les daré los vectores para la aproximación. Calculo que en 7 minutos podrán comenzar la aproximación. Esperaremos por los vectores. Cuando en uno de esos sostenimientos la tripulación es instruida a que mantenga otros 7 minutos más. Y tampoco se tiene un aviso de la tripulación al tránsito aéreo diciendo que está en condición crítica. ¿Cuánto tiempo necesitan para iniciar la aproximación? Solo cuando Molina les pregunta, la tripulación por fin habla. Tenemos una urgencia con el combustible, por eso le volvemos a pedir que nos deje realizar una aproximación final. Solicitamos un descenso inmediato. Páralo. Dijeron que tenían una urgencia con el combustible 7 minutos después de entrar en el patrón de espera. ¿Por qué esperaron tanto? Aquí giraron a la izquierda, hacia la pista de aterrizaje. Al girar a la izquierda, el vuelo 2933 se acerca directamente hacia el rumbo de otros aviones en el patrón de espera. Sigue. 2933 de la Mía, giren a la derecha para comenzar el descenso. Negativo, ya hemos comenzado a descender y nos dirigimos hacia la pista. Poco después, la tripulación informa de que el avión ha perdido potencia. 2933, fallo eléctrico total, no tenemos combustible. Páralo. No explican la situación hasta que es demasiado tarde. Ella no pudo haber hecho nada. Llegan a la conclusión de que Molina hizo lo que pudo para ayudar al vuelo de la Mía en esos momentos tan estresantes antes de la colisión. Pero las grabaciones lanzan otra pregunta. No entiendo una cosa. El aviso del combustible debió anunciarse mucho antes de que comenzaran la aproximación, pero no declararon la emergencia hasta este momento. Echeverry y su equipo necesitan saber por qué los pilotos tardaron tanto tiempo en declarar la emergencia. ¿Se produjo un fallo en el sistema de aviso del combustible? Confían en que los registros de datos del vuelo tengan la respuesta.
La investigación se prepara para analizar la información del registrador de datos del vuelo de la Mía. Vamos a aislar la tasa del flujo de combustible. Si hubo alguna fuga u otro problema, debería mostrarse aquí. Vamos. Valoran la posibilidad de que una fuga en el sistema de combustible provocase que se quedaran sin él muy rápidamente, lo cual provocase que el motor se apagara inesperadamente. El avión tiene 3 depósitos de gasolina principales. El del centro abastece al depósito izquierdo y al derecho para bombear los motores. Gastan 450 litros de combustible por hora durante el trayecto. Es bastante regular. Hemos comprobado el sistema de combustible. Veamos el de aviso. El registrador de datos de vuelo también informa cuando los avisos de combustible bajo se atascan. Si se produjo un fallo en el sistema de aviso, los pilotos no lo supieron hasta que fue tarde. El aviso aparece aquí, a las 21:15. No puede ser así. No declaran la urgencia de combustible hasta las 21:52. Sabían que tenían poco combustible y lo dijeron 40 minutos después. Los investigadores no pueden creerse lo que están viendo. A las 21:15 se enciende el aviso de combustible bajo. Esto debió de producirse a 300 kilómetros de Medellín. Deberían haber encontrado otro lugar más cercano para aterrizar. Están aquí. Y el aeropuerto de Bogotá está aquí. A 120 kilómetros. ¿Por qué no aterrizaron en Bogotá? El aviso se activa aquí. Y en lugar de aterrizar en Bogotá, siguen viajando 29 minutos hasta llegar a la zona aeroportuaria. Y después les parece bien esperar otros 7 minutos más. Y no informan a la controladora sobre el aviso del combustible. Es evidente que los pilotos no saben bien cómo reaccionar. ¿Por qué no declararon antes la urgencia de combustible? Debe faltar algún dato. 40 minutos después de que saltara el aviso se pararon los motores. El avión se encontraba a 20 kilómetros del aeropuerto y a casi 5.000 metros de altura, lo suficientemente alto como para planear hacia la pista de aterrizaje. La montaña está a 2.600 metros. Deberían haberla esquivado. Los investigadores hacen otro increíble descubrimiento. La tripulación bajó el tren de aterrizaje a casi 5.500 metros de altura. Un minuto después, los pilotos extienden los flaps a 33 grados, la posición correcta para aterrizar. Aquí bajan el tren de aterrizaje y luego extienden los flaps. Pero hay un gran problema: el tiempo. Extender los trenes de aterrizaje y los flaps como tal a esa altura ejercía una resistencia aerodinámica bastante pronunciada, que pues evidentemente se vio en la pérdida de altitud en los últimos instantes del accidente. Se prepararon para aterrizar y comenzaron a caer como si fueran una piedra. Si se hubieran apagado todos los motores, la tripulación no tendría los sistemas o la energía para poder desplegar el tren de aterrizaje y extender los flaps. Lo hicieron antes de que se apagaran los motores. Cuando ves este tipo de cosas piensas: Dios mío, habéis quebrantado los procesos básicos. Sabéis cómo mantener la seguridad y cómo no quedaros sin combustible en pleno vuelo, pero no habéis hecho nada siguiendo las normas. ¿Por qué unos pilotos comerciales actuaron con tanta imprudencia? Ahora los investigadores se centran en las grabaciones de la cabina. Tenemos un problema. ¿Qué pasa? Las grabadoras de la cabina dejaron de grabar a mitad de vuelo. ¿Por qué? No hay grabaciones de la última hora y 40 minutos del vuelo. No tienen manera de saber qué se dijo la tripulación entre sí en los momentos previos al impacto. Para entender por qué los pilotos actuaron de un modo tan irresponsable, los investigadores buscan pistas en sus registros de formación. Los dos pilotos han superado con buena nota y recientemente las pruebas del Avro 146. El comandante suma más de 3.400 horas en este avión. Pero un examinador señaló una de las debilidades del piloto que llama la atención de los investigadores. Tómese el tiempo necesario para preparar el avión en una situación de emergencia. El copiloto se formó en la Fuerza Aérea Boliviana y llevaba 20 años pilotando, pero tiene un comentario de un examinador que suscita la preocupación. Las comunicaciones con el controlador aéreo en la situación de emergencia deben ser puntuales. Los dos pilotos tenían problemas ante situaciones de emergencia.
Esta advertencia puede explicar el fallo de los pilotos a la hora de llevar a cabo las medidas de emergencia. Pero sigue habiendo una pregunta más importante. ¿Por qué la tripulación llevó el avión al límite? No solo llegaron al límite, sino que hicieron algo crítico porque pusieron el avión al borde de su capacidad de quema de combustible y de aterrizar en condiciones de seguridad. Los registros de formación muestran que la tripulación tendía a cometer errores en situaciones de emergencia. Pero el equipo de Etcheverry necesita saber por qué se produjo previamente una urgencia con el combustible. ¿La causa pudo haber sido un error en la planificación del vuelo? Me has pedido que analice el plan de vuelo. Bueno, digamos que es complicado. Inicialmente se contrató a la MIA para llevar al equipo desde Sao Paulo hasta Medellín. Pero hubo un contratiempo. ¿Por qué hay tantos planes de vuelo? Porque los rechazaron constantemente. Como la MIA es una aerolínea boliviana, la legislación brasileña no le permitió volar de Brasil a Colombia. Solamente los operadores de uno de esos dos países pueden hacerlo. Así que el equipo se vio obligado a coger un vuelo regular para volar hasta Bolivia, desde donde la MIA podría llevarles a Medellín. Este es el plan de vuelo final desde Santa Cruz hasta Medellín. De Santa Cruz a Medellín hay 2.500 kilómetros. ¿Tenían suficiente combustible? Lo comprobaré. Los investigadores viajan al aeropuerto boliviano de Santa Cruz, donde repostó el vuelo 2933. Quieren saber exactamente cuánto combustible había en los depósitos antes de despegar. ¿Hay algún registro de cuánto combustible se repostó? Aquí dice que 1.623 litros. La cantidad de combustible se calcula en función de la quema de combustible esperada. Eso varía en función del peso o de la altitud. El avión llegó al aeropuerto de Santa Cruz con 7.378 litros. El operario lo llenó por encima de los 9.000 litros, casi lleno. Despegaron con unos 9.000 litros de combustible. ¿Es suficiente? Rodaje previo al despegue, 198 litros. Etcheverry y su equipo calculan cuánto combustible necesita el avión, por ley, para realizar un vuelo directo a Medellín. Debes tener suficiente combustible para despegar, volar hasta tu destino y aterrizar. También para dar la vuelta, realizar una aproximación y volver. Y suficiente para volar hasta un destino alternativo que esté a 30 minutos para descender y aterrizar en otro punto. En total, 11.965 litros. Llevaban casi 3.000 litros menos. Despegaron con lo justo para llegar a Medellín, pero con poco combustible más. El avión solo tiene combustible como para llegar a 80 kilómetros más allá del vuelo planeado hasta Río Negro. El avión no cumple con los requisitos legales estipulados. ¿Por qué los pilotos volaron intencionadamente sin suficiente combustible? Cuando se analizan a fondo los registros de vuelo del avión, descubren un dato preocupante. Este año han realizado 3 veces la ruta de Medellín a Santa Cruz. Y siempre sin repostar. La tripulación había realizado el mismo vuelo, pero en la dirección contraria. Sin reservas de combustible. Siempre lo consiguieron. Y eso les llevó a cometer un error de cálculo sobre la cantidad de combustible necesaria para llegar a Río Negro. El consumo de combustible es un poco menor porque Medellín o Río Negro se encuentra más alto. En el ascenso más corto ahorran algo de combustible, seguramente eso contribuyó a que los vuelos llegaran a Santa Cruz de la Sierra. Ahora deben averiguar con exactitud cuándo supieron los pilotos que tenían un problema con el combustible. Vale, a ver qué tienen que decir. Deciden analizar las comunicaciones en la cabina de mando antes de que el registrador de datos de vuelo dejase de grabar. Esto va fatal. Nos quedan 1.440 litros. No es suficiente. Hablan de un problema con el combustible. Así es.
La tripulación se dio cuenta de que gastaban más combustible del esperado. ¿Qué ciudad está justo antes de Bogotá? Leticia, ¿qué opinas? ¿Hay más servicios disponibles en Bogotá? Vamos directos a Bogotá. Entonces, los investigadores escuchan por qué cambiaron de idea. 2933 de la mía. Esto es un contacto por radar. Confirmo que la ruta está despejada. Diríjanse a Río Negro vía Nirso. Modificaron su ruta. Sí. Vamos directos. El controlador aéreo les ofrece una ruta más directa hasta Río Negro, que reduce el tiempo de vuelo y el consumo de combustible. ¿Tenemos suficiente para llegar? Nos quedan 1.440 litros. ¿Seguimos? Vamos. No van a parar. ¿No vais a ir hasta Bogotá? No. Ya lo hemos valorado y hemos tomado una decisión. No vamos a Bogotá. Creen que pueden llegar hasta Medellín. La colisión jamás se hubiera producido si hubieran repostado en Bogotá, pero la tripulación tendría que haber explicado a las autoridades por qué salieron de Santa Cruz sin suficiente combustible, y el equipo se habría molestado por más retrasos. Los investigadores nunca sabrán de qué más hablaron los pilotos porque el registrador de datos de vuelo dejó de grabar. Los investigadores siguen teniendo una duda clave. ¿Qué querían ocultar los pilotos? Mientras tanto, en Bolivia, los abogados denuncian al copropietario Vargas Gamboa por homicidio imprudente y las autoridades de aviación suspenden la licencia de vuelo de la mía. Otro de los propietarios era el comandante Miguel Quiroga. No era un simple piloto, ya que tenía intereses económicos en la empresa. ¿Se jugó docenas de vidas por ahorrar dinero en el combustible? Varios meses más tarde, el equipo de Echeverry consigue una auditoría de la empresa La Mía. Es un tesoro oculto lleno de información. Le debían dinero a todos. No pagaban ni a los empleados. La aerolínea tenía graves problemas financieros porque debía muchas facturas y salarios de trabajadores. 2 de sus aviones estaban fuera de servicio. El avión del accidente era el único operativo. El informe final atribuye el accidente a una planificación y ejecución inapropiadas del vuelo y a que no se siguieron los requisitos de repostaje adecuados. El informe final le dice al mundo que Yanez Molina no es responsable de la colisión. Recupera su reputación.